Días, mis amados hermanos, antes de entrar a la exposición de la palabra de Dios, algunos breves anuncios. El día de hoy nuestras actividades son con total normalidad, los diferentes discipulados que tenemos, así que estamos cordialmente invitados a poder ser parte de cada uno de ellos. Lo propio entre la semana, de igual forma, los estudios también van a ser normales, así que podamos participar para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, pero también para que podamos orar juntos como iglesia. Bueno, tenemos además una invitación para este día viernes, voy a dar lectura. Dice: Cristian y Melandia, con la bendición de Dios y de nuestros padres, Rubén Rioja, Lady Moyo, Leoncio Quino y Celia Choque, les invitamos a que puedan acompañarnos a celebrar nuestro matrimonio, cuando se realiza este viernes 3 de julio a las 17 horas. La ceremonia se va a llevar a cabo acá en la iglesia, en las instalaciones de la Iglesia Bíblica Monte de Sión, y posterior a ello la recepción va a estar siendo en el Salón de Eventos Mi Fortaleza, aquí en la Siglo XX, ya donde hemos estado también acompañando a matrimonios anteriores. Entonces, mis amados hermanos, estamos cordialmente invitados a poder ser parte y acompañar a estos hermanos en el pacto matrimonial que ellos van a estar celebrando. Bien, voy a invitarles a que puedan abrir sus Biblias. En Romanos capítulo 1, y vamos a dar lectura a los versículos 13, 14 y 15. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a acercarnos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti en esta mañana, dándote las gracias porque permites que como iglesia podamos reunirnos en este día especial con el propósito de poder adorarte a ti, por quien tú eres y por lo que tú has hecho en favor de nosotros. Pues permítenos en este momento, mientras nos vamos a exponer delante de tu palabra, a ser edificados a través de ella, ser retados, ser exhortados, y así tú vayas edificando, Señor, la vida de cada uno de aquellos a quienes has llamado a salvación a través de tu evangelio. Sea tu Espíritu Santo obrando en este momento, pues te lo pedimos y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entre los años 1950 y 1956, C.S. Lewis escribió una obra conocida como Las Crónicas de Narnia. Esta es una obra compuesta por 7 volúmenes, cuyo relato recorre la historia de la redención desde la creación hasta la consumación. De los 7 volúmenes, al día de hoy, 3 han sido adaptadas a la pantalla grande en forma de película. El primero en ser adaptado, y creo que es el más conocido en el mundo, es el que lleva como título Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero, que ha sido estrenada el año 2005. La historia de esta obra o de este volumen trata de 4 hermanos que entran al mundo de Narnia, y conforme se va desarrollando la historia, llega un momento donde estos hermanos reciben regalos. El primero, el mayor, recibe una espada y un escudo. La segunda recibe un arco, flechas y un cuerno mágico. Y la tercera, que es la más menor, que se llama Lucy,
ella recibe una pequeña daga y un frasco de cristal que contiene una porción curativa. Si bien cuando la última niña, Lucy, recibe esta poción, ella no sabe para qué va a ser útil aquello. Sin embargo, cuando más adelante se desata la guerra en contra de la bruja blanca, se da cuenta que una sola gota de esta poción puede curar a alguien que está herido e incluso salvarle la vida. Es así que en medio de la guerra y también al terminar la guerra, ella usa esta poción para salvar la vida de muchos. Así como Lucy, todo creyente que ha experimentado la salvación de Dios en Cristo ha recibido por gracia una poción, y esta poción es el Evangelio. Si bien principalmente esto es para nuestra propia vida, pues también los creyentes hemos recibido el Evangelio para que podamos compartir con otros, y esto con el propósito de la salvación de sus vidas. El pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, Romanos capítulo 1, versículos 13 al 15, nos muestra que así como esta niña estaba comprometida en dar la poción para salvar la vida de muchos, aquel que ha sido alcanzado, salvado por la gracia de Dios a través de su Evangelio, también tiene un compromiso de testificar del Evangelio. Es decir, va a estar comprometido con dar testimonio del Evangelio. Aquella persona, si tú has sido alcanzado por el Evangelio de Dios en tu vida, una de las cosas principales que esto debería de producir en ti es un compromiso. ¿Un compromiso con qué? Con testificar del Evangelio a otros. Es de eso que se nos habla en esta porción, de un compromiso con testificar a otros, ¿basado en qué? Basado en que hemos sido alcanzados por el Evangelio de Dios. ¿Cómo se ve este compromiso en nuestro pasaje? Bueno, se ve de tres maneras que van a ser los tres encabezados del sermón de esta mañana. La primera manera es por medio de un anhelo profundo. En segundo lugar, este compromiso se ve por medio de una deuda solemne. Y en tercer lugar, se ve este compromiso a través de una disposición inmediata. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Comencemos. Entonces, ¿cómo se ve este compromiso? En primer lugar, por medio de un anhelo profundo, versículo 13. Como bien vimos la semana pasada, el apóstol Pablo tenía un gran deseo de visitar la iglesia en Roma. De tal manera dijimos que en más de una ocasión él le había pedido a Dios con muchos ruegos que le conceda dicho deseo. ¿Y cuál era el propósito por el cual Pablo quería visitar la iglesia en Roma? Si tú recuerdas el sermón del domingo pasado, dijimos que uno de los propósitos era fortalecer la fe de los hermanos, pero a la vez él también ser fortalecido por los hermanos, un fortalecimiento mutuo. Él sería de bendición y a la vez él también sería bendecido por los creyentes en Roma. En el versículo 13, que vamos a entrar a estudiar el día de hoy, vemos un segundo propósito por el cual el apóstol tiene el deseo de visitar a los hermanos en Roma. ¿Y cuál era este segundo propósito? Era el tener fruto en medio de ellos. El apóstol Pablo entonces quería ir a Roma porque, en segundo lugar, él anhelaba de manera profunda tener fruto para Cristo entre los hermanos de Roma. Mira lo que dice el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Y cuál es la idea de fruto a lo cual el apóstol Pablo se refiere? Bueno, mis amados hermanos, no se refiere a un fruto
por causa de Él y para Él. En otras palabras, Pablo no quiere frutos para sí mismo, sino que Pablo quiere recoger frutos por causa de Cristo y para Cristo. En Romanos capítulo 16, usted puede ir ahí al último capítulo del libro que estamos estudiando, ahí en el versículo 5, en sus palabras de despedida dice lo siguiente: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío. Y mira lo que dice a continuación: que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Hablando de quién, de la conversión de este creyente. Así como en Acaya el apóstol anhelaba también tener frutos para Cristo ahí en Roma. Y la idea de este fruto tenía que ver con por lo menos dos cosas. Por un lado, cuando Pablo entonces se refiere a fruto, estaba pensando en la conversión de nuevos creyentes. Frutos para Cristo es la conversión de nuevos creyentes, pero también así como el crecimiento espiritual de aquellos que ya eran creyentes. Yo anhelo tener fruto en medio de ustedes, es decir, que nuevos convertidos sean parte de la iglesia ya en Roma, pero al mismo tiempo que aquellos que ya son parte de la iglesia en Roma también vayan creciendo espiritualmente. Este anhelo profundo de tener fruto para Cristo entonces en medio de ellos hizo que Pablo planifique en más de una ocasión ir a visitar a los hermanos en Roma. Y según sus propios planes, según su deseo, según su propia iniciativa, Pablo da a entender que él ya hubiese estado en medio de ellos desde hace mucho tiempo atrás, incluso antes de escribir esta epístola. El hecho de que el apóstol Pablo no haya ido a visitar a la iglesia en Roma, pues no era que él no tenía interés por ellos, porque él, como dice en el texto, se había propuesto en muchas ocasiones hacer aquello. Entonces, ¿cuál era la razón? La razón era que Dios, de manera soberana, no estaba permitiendo que el apóstol Pablo llegue a Roma. ¿Y por qué Dios no lo estaba permitiendo? ¿Cuál era la razón de aquello? Y nuevamente el versículo 13 responde diciendo: para tener fruto en otros lados, entre los gentiles, es decir, en otros pueblos, en otras ciudades, que en este caso todavía no sería Roma. Dios estaba usando al apóstol Pablo antes de que llegase a Roma, para que a través de él muchas otras iglesias, muchos otros creyentes vengan a conversión. Por eso es que Dios, de una forma soberana y especial, no estaba permitiendo todavía que el apóstol Pablo, aunque él lo quería, pero no lo estaba permitiendo que él llegue a Roma. Además, mis amados hermanos, el hecho de que Dios providencialmente no le haya permitido a Pablo llegar a Roma, y esto es algo muy interesante, que incluso su efecto es hasta nuestros tiempos, nota, hizo que el apóstol Pablo escribiera esta epístola. ¿Tú te imaginas que Pablo hubiese llegado a Roma antes de escribir esta epístola? Él ya no hubiese tenido la necesidad de escribir esto, porque ya hubiese visitado la iglesia, ya les hubiese compartido de manera verbal el evangelio, etcétera. Sin embargo, el hecho de que el Señor no le permitió, mis amados hermanos, hace que Pablo escriba esta epístola a los romanos, que ha sido inspirado por Dios para tener fruto para Cristo, la conversión y la edificación de creyentes, no solamente en esa época, sino a lo largo de la historia hasta ahora. Si Pablo, mis amados hermanos, hubiese llegado a Roma, como dijimos, antes de escribir esta epístola, no hubiésemos tenido y no hubiésemos estado estudiando esta mañana esta carta, que ha sido de bendición para muchos creyentes y para la misma iglesia. Sin embargo, si bien fue así en ese momento, cuando tú ves un poco acerca de la historia, es más, ves el libro de los Hechos, donde nosotros vemos el moverse del apóstol Pablo en sus viajes misioneros,
usted va a encontrar que el apóstol Pablo, luego de escribir esta carta, que más o menos lo escribe alrededor de Hechos capítulo 18, en ese capítulo más o menos es que escribe el apóstol Pablo, pero unos años después Dios se encargaría de llevar al apóstol Pablo a Roma. Cuando tú vas en el libro de los Hechos al capítulo 19, 20 y llegas al 27, en el capítulo 21 Pablo es arrestado, en el 27 él es enviado a Roma. Nota cómo Dios permitió que él no vaya por un cierto periodo de tiempo, pero cuando fue la voluntad de Dios, el Señor se encarga de llevarlo. No según los planes del apóstol, sino según los planes de Dios. No según la forma en la que el apóstol Pablo quería llegar a Roma, sino la manera en la que Dios quiso llevar al apóstol Pablo. No según el tiempo del apóstol, sino según el tiempo de Dios. Y alguien dijo aquí, Pablo no tuvo que sacrificarse mucho físicamente, pues él fue llevado, arrestado, fue llevado en barco, fue llevado gratis a Roma, para llegar allá y predicar libremente el evangelio. A ver, vea Hechos capítulo 28. Mira cómo termina la historia del libro de los Hechos. Si usted quiere ver un poquito más acerca de este asunto, usted puede leer desde el capítulo 21, llegando a casa. Es ahí donde él es arrestado, entra de un juicio a otro. Llegamos al capítulo 27, él apela a César, que estaba allá gobernando en Roma, y desde ahí comienza su travesía, siendo cuidado, custodiado por soldados de los diferentes peligros y muertes, etcétera. La metodología de Dios para poder llevar al apóstol Pablo. Él llega a Roma y dice el capítulo 28, versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros. ¿Dónde está? En Roma, en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. ¿Y qué es lo que hacía? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Y mira cómo termina: abiertamente y sin impedimento. Wow. Él tenía ese anhelo. Dios estaba obstaculizando ese deseo que él tenía. ¿Por qué? Porque detrás de todo ello, el Señor tenía un propósito particular para el apóstol Pablo, e incluso para la forma en la que él iba a llevar al apóstol a predicar el evangelio en Roma. Dios es sabio, y detrás de todo lo que él hace, detrás de todo lo que él permite para cada uno de sus siervos, para cada uno de sus hijos, mis amados hermanos, tiene un propósito perfecto y bueno, no solamente para su pueblo, sino también para la extensión de su evangelio. Quizás Pablo en este momento él no entendía, posiblemente fue así. Quizás el apóstol Pablo no comprendía cabalmente cómo es que Dios se iba a encargar de llevarlo a Roma, pero Dios estaba trabajando en medio de todo ello. Amados hermanos, nosotros podemos pasar por alguna circunstancia que quizás no podemos entenderlo en el momento. Puede ser una circunstancia muy difícil que nos puede costar sobrellevar de manera personal, en la familia, etcétera. Pero usted debe de entender, si es hijo, hija de Dios, Dios está bajo el control soberano y está conduciendo todo ello para el bien de ti, para el bien de tu vida, para el bien de tu vida y la extensión de su evangelio. Él es sabio y él sabe la manera y la forma y los propósitos hacia donde él nos va a ir conduciendo. Aquel que ha sido entonces llamado por Dios a salvación a través de su evangelio va a tener un compromiso de testificar del evangelio. Va a tener un compromiso en dar testimonio del evangelio de salvación. ¿Y cómo se ve este evangelio? Dijimos, a través de un anhelo profundo de tener fruto no solamente en nuestras vidas, sino también alrededor nuestro. En segundo lugar,
Dijimos por medio de una deuda solemne, versículo 14. Cuando alguien comienza un cierto emprendimiento o realiza algo, ya sea algún tipo de estudio, ya sea algún trabajo o negocio, por lo general, bueno, no es en todos, pero por lo general lo hace por razones o intereses personales. A diferencia de ello, en este verso nosotros observamos que el apóstol Pablo da a conocer que él hacía lo que hacía, que él deseaba lo que deseaba, no por intereses personales, no porque aquello que él estaba haciendo le parecía muy atractivo. La razón que le impulsaba al apóstol para anhelar ir a Roma, para tener frutos para el Señor, para edificar a los creyentes allá, era, mis amados hermanos, la deuda solemne que él tenía para con Dios y para con los hermanos en Roma. ¿Qué es lo que le motivaba al apóstol Pablo para poder insistentemente querer ir a Roma? Esa deuda solemne que él entendía que tenía para con Dios, pero también para los creyentes. Mira lo que dice el 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Las frases a griegos y a no griegos, y esta segunda frase, a sabios y a no sabios, al parecer son frases paralelas, donde la segunda explica a la primera, es decir, ¿quiénes son los griegos? Son aquellos que se consideraban sabios. ¿Y quiénes eran los no griegos? A aquellos a quienes los griegos les consideraban no sabios. Así como los judíos dividían el mundo en aquel entonces entre los judíos y los gentiles, usted va a encontrar esa frase en otros pasajes, los judíos y también los gentiles. Esa era una forma de dividir desde la perspectiva judía. Pero desde la perspectiva grecorromana, el mundo también estaba dividido en dos grupos. ¿Y de qué manera dividían los grecorromanos al mundo? Entre los griegos y los no griegos. Literalmente esta frase no griegos en el griego es bárbaros. Los griegos y los bárbaros. La primera frase, griegos y no griegos o bárbaros, hacía distinción de nacionalidad, de cultura y lengua. Entonces, cuando se referían griegos y no griegos o bárbaros, estaban mostrando que los griegos eran distintos en cuanto a su cultura, en cuanto a su lengua, en cuanto a su nacionalidad. Mientras que la segunda frase, sabios y no sabios, haciendo uso de esa frase, ellos buscaban hacer distinción entre la educación y la inteligencia, que los griegos decían: nosotros somos mucho más inteligentes y mucho más sabios que cualquier otra persona. Los griegos se consideraban a sí mismos en un nivel superior frente a las demás personas. En aquellos tiempos se creía que la lengua griega era el lenguaje de los dioses. Además, se consideraba a la filosofía griega como algo poco menos que divino. Para un griego, para una persona ahí de Grecia, una persona culta, el sonido de las otras lenguas no tenía sentido. El lenguaje griego era lo más hermoso, todas las demás simplemente eran palabrería. Así es como ellos lo consideraban. Además, los no griegos o los bárbaros eran considerados personas incultas, personas toscas y sin educación. Así es como veían los griegos, cómo se veían ellos a sí mismos y cómo veían a los demás. Entonces, cuando Pablo dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios,
Básicamente él se está refiriendo a todo el mundo gentil, a los gentiles, sean estos de una cultura, entre comillas, superior o de una cultura inferior. Sean estos educados o no educados, sean estos personas cultas o simplemente ignorantes, sean sofisticados o simples, sean privilegiados o rechazados, sean grandes o pequeños. Pablo dice, a todos sin excepción alguna soy deudor. A todos sin excepción alguna soy deudor. La Biblia de las Américas traduce esto: tengo la obligación. A todos sin excepción alguna, cualquiera sea esta persona, no importa si sea rico, si sea pobre, no importa de qué raza, yo me debo, yo soy deudor, yo tengo una obligación. Pero ¿en qué sentido Pablo decía tener una obligación para con ellos? Es decir, para con todas las personas. ¿En qué sentido el apóstol Pablo decía ser deudor al mundo gentil? Mis hermanos, era en un sentido moral, que por lo menos tenía que ver con tres cosas. ¿Y cuáles eran estas tres cosas? En primer lugar, cuando Pablo dice soy deudor, es que él se consideraba, él se veía a sí mismo como deudor a Dios, pero también como deudor a los gentiles. En primer lugar, entonces, como un deudor a Dios, pero también como un deudor a los gentiles. Según algunos pasajes, Hechos capítulo 9, versículo 15, Primera Timoteo capítulo 2, versículo 7, nosotros observamos en esos dos pasajes y otros que el apóstol Pablo había sido constituido por Dios predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Es decir, que cuando Dios salva y llama a Pablo al ministerio, lo llama para una tarea particular: llevar el evangelio a los gentiles. Por esa razón, él se encontraba bajo la obligación divina de llevar el evangelio, de anunciar el evangelio a los gentiles. Y por supuesto que entre estos estaban los de Roma. Imagínate, hermano, por un momento que el día de mañana viene un hermano a tu casa y te entrega una ofrenda, te entrega una cierta cantidad, un cierto monto de dinero, pero no para ti, sino para que tú agarres esa cierta cantidad, ese monto de dinero, esa ofrenda, y tú le entregues a otro hermano. Mientras tú no le das ese dinero a ese hermano que te dijeron que tú le entregues, tú estás en deuda. ¿Y estás en deuda para con quién? Para con el hermano que te ha dado la ofrenda, para que le des a otro, pero también para con el hermano a quien usted debería de darle la ofrenda. Algo similar nosotros vemos aquí. Dios le ha encomendado el evangelio al apóstol Pablo, y él le ha encomendado con el propósito de que él comparta ese evangelio con otros gentiles, con los gentiles. Mientras el apóstol no lo compartía a todos los gentiles, él iba haciéndolo, pero faltaba muchos otros más. El apóstol estaba en deuda para con aquel que le ha dado el evangelio, que es Dios, pero también para con los otros gentiles. En ese sentido, Pablo dice: soy deudor porque Dios me ha encomendado una tarea, Dios me ha dado algo bello, Dios me ha dado el tesoro del evangelio, y no me ha dado para que yo me lo quede para mí mismo, sino para que lleve ese mensaje a otros. Y mientras yo no cumpla esta labor, mientras yo no termine esta labor, yo soy deudor para con Dios y yo soy deudor para con los gentiles. Mis amados hermanos,
Algo similar es con cada creyente y con la iglesia en general. Si bien no hemos sido comisionados de la manera que el apóstol Pablo ha sido comisionado de una forma particular, apóstol a los gentiles, amados hermanos, Dios nos ha entregado también su evangelio. Es más, a través de ese evangelio ha obrado en nuestras vidas. Y nosotros, como dice Timoteo, somos vasos de barro, en medio del cual Dios ha puesto su tesoro del evangelio. Y sabes, no lo ha puesto para que tú te lo quedes. Sí, para que tú lo disfrutes, magnífico. Pero no solamente para eso, sino para que tú también lo compartas para con otros. Al igual que el apóstol Pablo, nosotros estamos también en esa responsabilidad delante de Dios. En ese sentido también nosotros somos deudores para con Dios y para con otras personas. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 9. El versículo 16 y 17. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Nota que lo que el apóstol Pablo está diciendo, el hecho de predicar, de anunciar el evangelio, es algo que es parte de las diferentes necesidades que yo tengo. ¿Por qué? Porque el evangelio le ha sido encomendado de una manera especial. Y ay de mí si no anunciare el evangelio, por lo cual si lo hago, es decir, anunciar el evangelio, de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, ¿en qué sentido el apóstol Pablo era deudor? Deudor delante de Dios, porque él le ha encargado algo, y deudor para con las personas, para con los gentiles, porque él había sido encargado de llevar dicho evangelio a ellos. En segundo lugar, era deudor a los gentiles debido a la condición espiritual de estos últimos. Imagínate que tú estás caminando ahí por la calle y a unos pasos tú ves a un niño que ha sido mordido por un perro y este niño está desangrando, y ahí en media calle solamente te encuentras tú y ese niño, no hay nadie más, estás tú y ese niño. Pregúntate, ¿qué harías en ese momento? ¿Pasarías por alto como si no hubieses visto nada y te vas e ignoras la situación? Estás tú y el niño solo, y el niño está desangrándose. Sin duda alguna que tú no harías eso, sino que inmediatamente le ayudarías. Qué sé yo, quizás buscarías a sus padres, qué sé yo, pero tú le ayudarías. ¿Por qué? Porque eres la única persona que está en ese momento, y por lo tanto eres la única que tiene la capacidad de ayudarle, y por lo tanto tienes la obligación de hacerlo. ¿Sabes, hermano? Los no creyentes, debido a su condición espiritual, como dice más adelante el versículo 18, y vamos a llegar ahí en unos domingos más, ellos están bajo la ira de Dios. Toda persona que no conoce a Dios, toda persona que no es creyente, según el testimonio bíblico, está bajo la ira de Dios. Y si aquí hay alguna persona que no es creyente y ha sido invitada para poder ser parte de este culto, tú debes entender que tú ahora mismo estás bajo la ira de Dios. Esa es la realidad espiritual de toda persona que no es cristiana. ¿Y sabes lo que le espera a esta persona? Es la muerte eterna. Es la muerte eterna. Y tú sabes y tienes conocimiento de aquello.
así como el apóstol Pablo. Y por eso es que él sentía y tenía la obligación de rescatarlos de dicha condición. Y por eso es que si tú tienes conocimiento de aquello y tienes conocimiento de aquello, tú delante de Dios tienes la obligación de hacer algo. Tú no puedes quedarte con los brazos cruzados, sabiendo que aquella persona que está al lado tuyo y no es creyente se está perdiendo. Serías como esa persona en la calle viendo a un niño desangrándose y no hace nada, ignora. Eso sería irresponsabilidad moral. Y tendríamos la misma actitud si nosotros no nos sentimos, no tenemos aquello que el apóstol Pablo tenía en sí mismo, el hecho de considerarse como deudor. ¿Por qué? Porque hay personas que si no conocen a Cristo, ellos se están perdiendo. En ese sentido, dice Pablo, soy deudor. Soy deudor. Y de igual forma, mis amados hermanos, todo creyente en ese sentido somos deudores. Tenemos el mensaje más maravilloso, el único mensaje, la única herramienta dispuesta por Dios para salvación de las personas. Hermanos, Dios no ha dado esa tarea, no ha encomendado ese mensaje a diferentes instituciones en este mundo. Dios lo ha encomendado a la iglesia. Dios lo ha encargado a cada creyente. Y tú eres responsable de poder hacer uso de aquello. Así como la ilustración que vimos, así como esta obra que vimos de esta niña Lucy. Esa es la condición en la que está este mundo. Y tú tienes esa porción del evangelio para poder dar vida, para que Dios a través de ello dé vida a aquellos que están perdidos. De ahí que el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, vayamos allá, él entendiendo esta responsabilidad, él hacía lo posible para poder llevar el evangelio a las diferentes personas, a los creyentes. Mira lo que dice el capítulo 2 de 2 Timoteo versículo 10. Por tanto, todo lo soporto. Y cuando uno estudia un poco acerca de la vida del apóstol Pablo, él pasó diferentes situaciones y dice, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hay muchos que todavía necesitan de la salvación. Y Pablo decía, yo voy a esforzarme. No importa las cosas que yo tenga que atravesar, que tenga que experimentar, pero lo voy a hacer por amor de los escogidos. En tercer lugar, el apóstol Pablo se consideraba a sí mismo deudor. Era deudor debido a que, siendo un perseguidor del evangelio, él había sido rescatado por el Señor por su pura gracia y misericordia. Él entendía que tenía una deuda. ¿Debido a qué? Debido al favor, a la gracia que él había experimentado de parte de Dios en su vida. Él era un perseguidor. Él era un enemigo del cristianismo, un enemigo de Cristo. Pero a pesar de eso, Dios quiso darle de su salvación. Dios quiso transformarlo. Dios quiso reconciliarlo consigo mismo. Y Pablo, entendiendo aquello, él decía, yo me debo a Dios, debo mi vida a Dios por la maravillosa salvación que, aunque yo no lo merecía, Él me lo ha dado.
¿Sabes, hermano? Si tú has experimentado la salvación de Dios, al final no estamos en la obligación de pagarle algo a Dios. Esa salvación se nos ha dado de manera gratuita. Se nos ha dado gratis. Pero hermanos, deberíamos de tener ese compromiso de servir a Dios, sirviendo a los demás a través de su evangelio. No porque eso añade algo a nuestra salvación, no porque eso añade algo a nuestra vida espiritual, no porque eso hace que nos ganemos el favor de Dios. Amados hermanos, no. Sino por el simple hecho de que hemos entendido que tanto tú y yo, si somos creyentes, de la vida mala y pecaminosa que hemos vivido, de aquella vida vergonzosa en la cual vivíamos, Dios nos ha salvado. Eso es lo mejor que ha podido pasar a un creyente. Y si tú has experimentado aquello, deberías de tener ese deseo de que otros también experimenten ese favor. ¿Acaso no es lo mejor el cristianismo? Y si es lo mejor, ¿por qué no anhelar que otros también vengan al cristianismo? ¿Por qué privarlos de este maravilloso mensaje, de aquello que tú has degustado? Aquel que ha sido llamado a salvación a través de su evangelio va a estar comprometido en dar testimonio del evangelio, porque este evangelio es poder de Dios, como va a decir más adelante el apóstol Pablo. ¿Cómo se ve este compromiso? En tercer lugar, a través de una disposición inmediata. Versículo 15. El compromiso del apóstol Pablo para con el evangelio era tal que él estaba dispuesto a visitar inmediatamente la iglesia en Roma para testificar del evangelio de Dios. Dice el versículo 15: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. La vida, como alguien lo expresó, solo tenía valor para Pablo, y este era hacer la obra de Dios, es decir, testificar del evangelio de la gracia de Dios. Para Pablo en eso consistía la vida. Dios me ha dado la vida, Dios me ha dado una nueva vida. ¿Y para qué me lo ha dado? Para poder extender su evangelio. ¿Y por qué? Porque como vamos a ver la semana que viene, dijimos, el evangelio, Pablo va a declarar en el versículo 16, es poder de Dios para salvar a las personas de sus pecados. Es poder de Dios para dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué es lo que Dios usa para esa obra? Su evangelio. Pero también es poder de Dios para santificar, para dar crecimiento y madurez espiritual a aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. Amados hermanos, el evangelio no solamente es para los incrédulos, sino que el evangelio también es para los creyentes. Comúnmente se piensa que los no creyentes necesitan del evangelio. Hermanos, ¿y qué de nosotros? Aquellos en quienes Dios ya ha obrado su salvación. ¿Acaso nosotros también no necesitamos del evangelio? Y Pablo en este texto dice que también nosotros necesitamos del evangelio. El evangelio no solamente es la puerta de acceso a la vida cristiana, sino que el evangelio es toda la vida cristiana. Para el creyente, como dice Pablo,
El vivir es Cristo. La vida cristiana se resume en esa palabra, Cristo o el Evangelio. Así como el incrédulo entonces necesita con urgencia del Evangelio para salvación, nosotros día tras día necesitamos del Evangelio para nuestra edificación. En 1 Corintios capítulo 1, vayamos allá. El versículo 21. Dice el apóstol Pablo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esto es la predicación del Evangelio. Dice Pablo aquí en 1 Corintios: la única forma y el único medio designado por Dios para salvación de los creyentes es la predicación de su Evangelio. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra metodología. Ese es el camino designado por Dios. Ese es el medio que Dios ha instituido para la salvación de los creyentes. 2 Corintios capítulo 3. Versículo 18. Hablando de los creyentes, dice: por tanto, nosotros todos, y ese nosotros incluye a los creyentes, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Y hermanos, la gloria del Señor es el Evangelio. ¿Y qué hacemos? Dice, mirando el Evangelio, mirando la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Evangelio es necesario para la salvación de aquellas personas que no conocen a Dios, pero así como es necesario para ellos, también es necesario para aquellos en quienes Dios ya ha obrado su salvación, es decir, los creyentes. Tanto tú y yo necesitamos a diario del Evangelio. Pablo estaba consciente de aquello. Es por esa razón que cuando él dice: pronto estoy para anunciaros el Evangelio, él se está refiriendo, por un lado, a anunciar el Evangelio a los incrédulos allá en Roma, y esto para conversión, pero también para anunciar el Evangelio a los hermanos, a los creyentes de la iglesia en Roma, para su edificación. Pablo tiene el deseo de dar a conocer el Evangelio a los hermanos de la iglesia en Roma, todas las implicaciones doctrinales y todas las implicaciones prácticas. Y es ese deseo que él tenía de anunciaros el Evangelio que, hermanos, le impulsó, le llevó a Pablo a escribir esta epístola. Y por eso es, hermano, que cuando vamos a entrar los días desde la siguiente semana y vamos a ir verso tras verso, capítulo tras capítulo, tú debes tener en mente que estamos hablando del Evangelio que Pablo quería comunicar a los hermanos en Roma, pero que él ahora lo ha dejado por escrito. Y todas las cosas y doctrinas que implica el Evangelio va a comenzar a hablar desde el capítulo 1, versículo 18 en adelante, terminando en el capítulo 11, versículo 36. Y desde el capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 16 va a empezar a hablar de las implicaciones prácticas del Evangelio. ¿Cómo es aquel creyente en quien el Evangelio ha obrado en su vida? Debería de vivir en las diferentes áreas. Y de eso trata esta epístola. Él tenía ese deseo.
Providencialmente Dios no lo permitió, pero Pablo ahora va a escribir aquello que él quería compartirles de manera personal. ¿Qué fue lo que vimos en esta mañana? Vimos que aquel que ha sido llamado por Dios a salvación a través de su evangelio va a tener un compromiso, va a estar comprometido en dar testimonio del evangelio. ¿Cómo se ve este compromiso? Dijimos en por lo menos 3 formas. Por medio de un anhelo profundo de tener fruto para el Señor, fruto en mi propia vida, fruto en otros, pero también por medio de tener una deuda solemne para con Dios, una deuda solemne para con mis hermanos, una deuda solemne para con aquellos que no conocen a Dios. Así como el apóstol Pablo, nosotros también somos deudores, porque se nos ha encargado el evangelio de salvación. Pero en tercer lugar, también por medio de una disposición inmediata de testificar el evangelio y de dar testimonio, no solamente de manera verbal, sino también a través de nuestras vidas, a través de nuestras vidas. ¿De qué manera este mensaje es aplicable a nuestras vidas? Veamos algunas palabras de aplicación. Primero, hermanos, ¿cómo está tu compromiso con el hecho de dar testimonio del evangelio? ¿Cómo está ese tu compromiso? Y ahora recuerda que cuando hablamos de dar testimonio del evangelio, no solamente nos estamos refiriendo a testificar del evangelio de manera verbal, sino también y mucho más aún a través del testimonio personal. ¿Cómo está tu compromiso para con el evangelio? Y no nos referimos a un compromiso los domingos desde las 10 hasta las 12 del mediodía y por las tardes de 3 a 6 de la tarde. Estamos hablando de un compromiso de todos los días y en los diferentes lugares en los cuales nos vamos desenvolviendo. Recuerda que no solamente has experimentado el evangelio en tu vida si eres creyente, sino que además usted es portador del evangelio, del único medio provisto por Dios para salvación. Por lo tanto, al igual que el apóstol Pablo, cada creyente es deudor a Dios, a los hermanos, pero también a aquellas personas que están alrededor nuestro, pero que no son creyentes. Pero entiende también que no solamente cada creyente es deudor, sino que también como iglesia, como comunidad, nosotros somos también deudores a Dios y también a otros que no conocen el evangelio de la gracia de Dios. Hablando de la iglesia, 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso? Que Dios ha encargado la verdad del evangelio a la iglesia. Y sabes, la ha encargado no solamente para que nosotros la protejamos, sino también para que nosotros la proclamemos. Porque ese evangelio es un evangelio de salvación. Y siendo que se nos ha encargado como iglesia esta labor, pues nosotros estamos en deuda, estamos en el deber de poder extender esta verdad del evangelio. John Stott, comentando al respecto, él dice lo siguiente: nadie puede reclamar
el derecho de monopolizar el evangelio. Bueno, tenemos la verdad y ya no los quedamos para nosotros. Hermanos, no es así. Las buenas noticias son para ser compartidas. Por lo tanto, él termina diciendo esta frase: tenemos la obligación, no solamente como creyentes, sino también como iglesia, de dar a conocer este evangelio de salvación a otros. Estamos en esa obligación delante del Señor. ¿Cómo está tu compromiso con el evangelio? En segundo lugar, recuerda que el evangelio no solamente es la puerta de acceso a la vida cristiana, sino que, como dijimos durante el sermón, el evangelio es toda la vida cristiana. ¿Qué significa eso? Que como iglesia debemos estar comprometidos con conocer todo el evangelio. Ese es el compromiso que nosotros deberíamos de tener para con Dios. O como Pablo dijo a los ancianos de Éfeso allá en Hechos capítulo 20, versículo 28, debemos tener el compromiso de conocer todo el consejo de Dios, porque en todo el consejo de Dios encontramos el evangelio. Y esto implica las diferentes doctrinas que encontramos en las escrituras, los diferentes libros de la Biblia, las diferentes maneras en las que el evangelio se aplica en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. ¿Cómo aplico el evangelio en la familia? ¿Cómo lo hago en el trabajo? ¿Cómo lo hago en el matrimonio? ¿Cómo lo hago en la crianza? ¿Cómo lo hago en el sufrimiento? Etcétera. Si bien los pastores debemos estar comprometidos con enseñar cada aspecto del evangelio, hermanos, los demás debemos estar comprometidos con el hecho de aprender cada aspecto del evangelio. Y esto nos llama a cada uno de nosotros a buscar de manera intencional el hecho de ir aprendiendo y creciendo y conociendo el evangelio. Tenemos espacios de estudios bíblicos como iglesia. Aparta tu tiempo y sé parte de los estudios que tenemos, donde ¿qué es lo que aprendemos? El evangelio aplicado a una cierta área en particular. ¿Por qué? Porque deberíamos de tener ese compromiso para con Dios. En tercer lugar, si bien somos deudores, eso hemos visto, el cristiano tiene una deuda. ¿Sabes? Esa deuda en esta vida no se termina. Tenemos una deuda de por vida. Y esa deuda es para con Dios y para con los demás. ¿Y en qué consiste esa deuda? Dijimos, en que se nos ha encomendado este tesoro del evangelio. Y nosotros somos deudores en el sentido de que debemos testificar del evangelio a través de nuestras vidas. Y si bien es para toda la vida, hermanos, esa deuda no es eterna. Eso significa que llegará el día. Y sabes, este día va a ser cuando el creyente parta a la presencia del Señor, o cuando Cristo regrese por segunda vez, que dicha responsabilidad de testificar del evangelio, y especialmente de testificar verbalmente, ya no va a ser necesario. Por eso es una deuda para toda la vida, pero no es eterna. Ya no va a ser necesario. ¿Y sabes por qué? Porque vamos a estar delante del evangelio encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Y si tú crees aquello y tienes esperanza en ello, tú deberías de tener ahora un compromiso con el hecho de testificar del evangelio, con tu vida, pero también de manera verbal en las diferentes oportunidades
que Dios te lo presenta. En cuarto lugar, en cuanto a aquella persona que no es creyente, si aquí hay una persona que no es creyente, déjame decirte que tú eres una de aquellas personas ante quienes los creyentes te somos deudores. Hacia ti tenemos una deuda. ¿Y sabes cuál es esa deuda? Que tú conozcas el Evangelio. ¿Y sabes qué te dice el Evangelio? Te dice que tú has sido creado por Dios. Y has sido creado por Dios para servirle y glorificarle a Él. Y el Evangelio te dice que es lo que tú no has hecho durante toda tu vida y lo que tú no estás haciendo hasta el día de hoy si no eres creyente. Más tú te dejas llevar por tus propios deseos, por las intenciones de tu corazón, por los deleites que son atraídos por tus ojos, y tú estás en rebeldía en contra de Dios. Y la Biblia dice, y el Evangelio dice, que la ira de Dios está sobre ti. Y cualquier instante, más temprano que tarde, tú vas a dar cuentas a Dios. Y vas a dar cuentas a Dios de todo lo que tú estás haciendo al día de hoy. Y sabes, tú no vas a salir absuelto en ese momento. Pero el Evangelio no termina ahí. El Evangelio te dice que Dios envió a Jesucristo, quien vino a este mundo, nació de una virgen, vivió una vida perfecta y murió la muerte más terrible. Porque no solamente era una muerte física, sino Dios mismo estaba juzgando en él lo que Dios debería de juzgar a causa de tus pecados y en tu vida, por la rebeldía de tu corazón. Pero sabes, este Jesucristo fue sepultado, al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. Y Él te manda que tú vengas a Él en arrepentimiento y fe para perdón de tus pecados y vida eterna. Y si tú no vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él va a regresar por segunda vez, pero ya no para llamarte al arrepentimiento y fe, sino para destruirte por toda la eternidad. Así es que el Evangelio te llama y te dice: ven a Cristo, ven a Cristo, deja ahora esas armas que estabas usándolas en contra de Él. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Confiésalo tus pecados. Reconoce las veces que tú has faltado en contra de Él. Y Él te va a recibir, porque su Evangelio es para salvación. Amados hermanos, que Dios nos dé de su gracia para que nosotros seamos responsables con la deuda solemne que tenemos delante de Dios y delante de otros, de dar testimonio del Evangelio. Somos deudores a Dios y somos deudores a este mundo, y lo vamos a hacer con gozo y con la confianza en el Señor y para la gloria de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje que nos revela esta gran y maravillosa verdad necesaria para nuestras vidas, debido a que muchas veces por los diferentes afanes de este mundo olvidamos que tenemos el mejor regalo en nuestras vidas, la noticia más importante y necesaria para este mundo que está en deterioro, tu Evangelio. Pero cuán irresponsables hemos sido, cuán egoístas hemos sido. Sin embargo, hoy tú nos recuerdas
ese compromiso, esa deuda, que no es para obtener algo, porque ya en Cristo lo hemos obtenido todo y de manera gratuita, sino que es para que otros, así como nosotros un día hemos experimentado de tu salvación y hoy disfrutamos de esa vida, otros también puedan venir, Señor, a salvación. Ayúdanos, Señor, de manera personal a cada uno, pero también como iglesia, que podamos tener tal compromiso. Porque como bien vimos en esta mañana, es el medio que tú usas para edificar tu iglesia, edificar familias, matrimonios. Ayúdanos, Señor, en esa labor y que podamos tener tal compromiso, Señor, y permanecer en ello. Oramos de esta manera y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, en respuesta a la palabra del Señor que hemos escuchado, vamos a entonar este himno que nos recuerda de nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. Sembraré la simiente preciosa. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y también vamos a adorar al Señor dando las ofrendas que también son usados en la extensión del reino de Dios en este mundo. Cantemos, hermanos, con ese compromiso que hubo también en el apóstol Pablo.